Y bueno, también a nivel internacional, Beth, ¿cómo viste pues estos terribles comentarios de el senador de Estados Unidos, Kennedy, ¿no? Que pues un perfil que ha construido pues parte de su capital político, parte de cómo hace el llamado al voto en Estados Unidos, a partir pues de comentarios sumamente clasistas, sumamente discriminatorios y xenófobos en contra de las y los mexicanos. De verdad, vamos a ver este video donde el senador hace unas declaraciones y bueno, pues a partir de ellas, el presidente López Obrador decidió no quedarse callado y sí contestarle en la conferencia mañanera, pues haciendo un llamado a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos a no votar por este tipo de perfiles que han construido pues sus capitales políticos a partir de degradar a las y los ciudadanos mexicanos que viven en Estados Unidos. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. So why don't you and the president, embarrassing no one, get on the phone and call President Lopez Obrador and make him a deal he can't refuse to allow our military and our law enforcement officials to go into Mexico and work with his to stop the cartels? Why don't you do that? Decirle a nuestros paisanos en Estados Unidos, paisanos mexicanos, paisanos latinoamericanos, hispanos y también a nuestros amigos estadounidenses de que a la hora de votar no voten por candidatos como este senador Kennedy. No quiero ni siquiera usar el apellido porque nosotros tenemos en México muy buena imagen de John F. Kennedy y de su familia. Que quien tenga un abuelo migrante, un padre migrante, o él haya llegado a Estados Unidos como migrante, no puede apoyar estas actitudes. Que recuerden lo que dice la canción de Rubén Blades: el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Y nosotros vamos a seguir manteniendo una política de buena vecindad sin permitir que se insulte. Pues ahí está el video del presidente López Obrador. Beth, ¿cómo ves pues estos comentarios que hizo de este senador republicano y bueno, la respuesta del presidente López Obrador? Pues la verdad me parece, como siempre, muy terrible que utilicen este tipo de actitudes que son profundamente pues clasistas, racistas respecto a los mexicanos, y un poco me recuerda a lo que mencionaba en la mañanera hoy el presidente López Obrador, ¿no? Que entre los candidatos que supuestamente ahora quieren buscar la presidencia en la oposición, pues vemos que también se encuentra el diputado Gabriel Cuadri del Partido de Acción Nacional, quien pues sabemos que tuvo el desfortunio de decir este comentario de que si desaparecieran Guerrero, Chiapas y Oaxaca, o bueno, si se salieran de nuestro país y dejaran de formar parte de México, se podría progresar más, ¿no? Esto pues basándose en mediciones del Producto Interno Bruto, cuando realmente sabemos que estos tres estados pues son parte fundamental de la diversidad, de la riqueza y de la pues cultura que existe en nuestro país, ¿no? Entonces decía el presidente que cómo va a ir a pedir el voto en esos estados, ¿no? Que nadie se lo va a dar. Un poco es ahora lo que vemos también con el senador Kennedy, y por eso la respuesta del presidente Andrés Manuel, como siempre, defendiendo la soberanía de nuestro país, haciéndole pues frente a este tipo de ataques en los que pues si atacan a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos es como si nos atacaran también a nosotros, ¿no? Siempre ha defendido muchísimo a nuestros paisanos que se fueron en busca de oportunidades mejores, pero sobre todo también que forman parte de esta grandeza que caracteriza a Estados Unidos, ¿no? Si es esta potencia mundial, esta potencia económica, pues es gracias también a los 60 millones de mexicanas y mexicanos que se encuentran allá y que pues se fueron y que todos los días están trabajando arduamente y que pues prácticamente hacen que este país pues sea esta potencia económica que hemos visto, ¿no? Entonces a mí me parece que pues es bastante simbólico que el presidente López Obrador haga un llamado a que las y los mexicanos pues
no voten por estas personas, ¿no? No solo porque son profundamente clasistas y racistas, sino también porque se trata pues estos daños, estas afectaciones a nuestros paisanos que sabemos que no son ciertas. Creo que incluso este senador al inicio del video dice que si no fuera por Estados Unidos, los mexicanos estarían ahí, no sé qué, distrayéndose y obviamente lo hace con insultos. Pero claro que eso no es verdad, ¿no? Yo creo que todo lo contrario y es algo que hemos visto, el hecho de que nuestros paisanos se hayan ido a vivir para allá, que se hayan ido a buscarse una vida mejor, pues ha incluso engrandecido a ambos países, ¿no? Porque sabemos que las remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país y sobre todo también porque pues Estados Unidos no podría progresar ni económica ni socialmente sin todas estas personas que pues forman parte de esta riqueza, de esta biodiversidad que también vemos en este país. Entonces, a mí me parece que hay que dejarlo bien claro y hay que seguir hablando sobre esto, ¿no? Hay que seguir denunciando a quienes tengan estas conductas para que pues no lleguen a ocupar otros espacios, ¿no? Que de plano ya no voten por ellos y que se pueda apostarle a un proyecto mucho más incluyente y sobre todo que tome en cuenta la fuerza de trabajo que representa el que nuestros paisanos estén allá, ¿no? No como un favor, sino también como parte de lo que caracteriza a este país. Completamente de acuerdo contigo, Beth. A mí me parece que estos comentarios que hace el senador Kennedy son comentarios que buscan pisotear la dignidad de las y los mexicanos que están trabajando de manera honesta en Estados Unidos, ¿no? Que se dedican a actividades económicas, que pagan impuestos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de posturas, híjole, me parece que son súper desafortunadas porque además, pues son personajes que cuando les conviene son antimigrantes, anti-mexicanos, anti-centroamericanos, pero también, ¿no? Luego tienen un discurso que busca, pues, cooptar a estas comunidades, ¿no? Y que en muchas ocasiones, ese fue el caso, por ejemplo, de Donald Trump cuando estaba buscando la presidencia de Estados Unidos. Se la pasaba hablando del muro y de cómo ya no iban a dejar pasar a nuevos migrantes, ¿no? Pero por otro lado, también soltaba algunos mensajes y algunos programas que buscaban pues hacerle un guiño a las comunidades latinas que viven en Estados Unidos y el problema fue que logró engañar a una parte de la población latina que pues no conocían este contexto o que quizá no tenían pues una sensibilidad distinta a los nuevos migrantes que estaban llegando en Estados Unidos, ¿no? Creo que hay un tema que sucede de manera interesante y que habría que erradicar de las comunidades que viven en Estados Unidos, es que muchos de los latinos, ¿no? Después de la primera, la segunda generación, ¿no? Empiezan a sentirse como que ya son ellos parte de Estados Unidos y que no tienen relación alguna con los nuevos migrantes que están llegando, ¿no? En ese sentido, creo que pues es parte de esto que el presidente López Obrador ha denunciado en algunos otros contextos, ¿no? O sea, que los opresores no tendrían tanto poder si no tuvieran en ocasiones, pues, algunas complicidades, ¿no? Entre los oprimidos. Entonces, creo que es muy importante el llamado que hace López Obrador a las comunidades latinas, ¿no? Para realmente informarse de quiénes son, pues, estos personajes que han hecho comentarios que buscan denostar a la población migrante, ¿no? Y bueno, pues no votar por ellos, no participar con ellos, porque al final son personajes que están, pues, lacerando no solamente a las comunidades indígenas, sino lacerando la economía mexicana y, por supuesto, a la economía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues la verdad, muy grave lo que hace Kennedy. Creo que es importante que pues quienes viven en México no solamente se apoliticen y no solamente investiguemos con respecto a quiénes son los perfiles que están participando a nivel político en nuestro país, en los distintos estados, sino que también pues nos empecemos a informar de quiénes son los políticos de otros países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que es pues el aliado más importante en materia económica, tiene mucha influencia en materia política con México, ¿no? Que nos preguntemos, bueno, ¿quiénes son estos personajes? ¿Cuál es el discurso que tienen, ¿no? Y cómo afectan pues estas declaraciones que están haciendo el bienestar de las y los mexicanos que están tanto en nuestro país como también en Estados Unidos. Beth, ¿cómo ves este tema? La verdad es que muy triste lo que sucedió y que sigue habiendo pues un discurso antimigrante, siendo que Estados Unidos pues es un país que se ha construido a partir
pues de migrantes de muchísimos lados, ¿no? Es uno de los países más diversos que hay, tienen población latinoamericana, tienen población china, tienen población italiana, ¿no? Que a lo largo de la historia, por diversas circunstancias, han llegado a Estados Unidos y a partir de eso es que han construido pues un país sumamente diverso, ¿ves? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es muy importante que mencionemos esta última parte que ya decías de conocer quiénes son los representantes políticos que están en otros países, sobre todo, pues para también tener esta memoria histórica y también saber quiénes deben de ocupar los espacios, ¿no? Porque, como ya decías, muchos migrantes que ya son de segunda o tercera generación, pues se olvidan de este tema que pues es tan importante y que a final de cuentas también tiene que ver con reconocernos en nuestro propio contexto social y sobre todo también saber quiénes son estas personas para poder seguir hablando de este tema y seguir pues dándole cara, ¿no? Enfrentando esto. Yo creo que el presidente López Obrador ha mencionado en más de una vez y se ha pues apostado, lo ha retomado incluso en todos sus discursos, esta parte de apostarle a la soberanía nacional, de ver con una perspectiva pues más nacionalista y sobre todo pues de defender en nuestro territorio, porque también nosotros acá en México no podemos olvidar que tuvimos pues otros presidentes que vivieron bajo el sometimiento de Estados Unidos, que incluso siempre se tenía pues ahí mucho miedo, incluso el ejemplo pues que vemos más de cierta forma reciente es como lo que pasaba con el presidente Trump, igual creo que por ahí habían unas fotos muy divertidas de cuando hubo una visita en México que vinieron Obama y Justin Trudeau y se ve a Peña Nieto pues prácticamente como totalmente desfasado, ¿no? Como que no estaba en sintonía con estos presidentes, como que lo trataban como sea y yo creo que es algo que hemos visto que no pasa con nuestro presidente López Obrador y es una exigencia que se tiene que seguir dando de aquí a los que vengan, ¿no? Ya sea para cualquiera de las corcholatas que llegue, que se siga defendiendo la soberanía nacional y que se siga poniendo en alto el nombre de México, sobre todo para respetar la dignidad de las y los mexicanos y también de las y los que pues están en otra parte, en este caso en Estados Unidos, pero que pues siguen siendo mexicanos, ¿no?